Y tenemos el costo de adquisición, la depreciación contable que tiene hasta, hasta el momento, la depreciación fiscal del anterior año vendría a ser esta, y la fecha o bueno, el tiempo de adquisición. Entonces, en este caso, pues vamos a traer los valores que tenemos. Solo voy a traer las cuentas. ...31 de diciembre del 2021... traemos las fechas de adquisición. Uy. Y recordemos que para realizar esta depreciación tenemos que utilizar las bases o de acuerdo a la tarifa. Acá. Esto es artículo. Recuerden que tenemos una tarifa para cada uno de los elementos dependiendo a qué pertenezcan. En este caso tenemos equipo de oficina. Lo buscamos acá, tarifa del 10. Equipo de comunicación y cómputo. El 20. Y equipo médico científico. Construcciones, el 12.5 que lo tenemos aquí. Vamos a hacer el cálculo de los días. Fecha inicial. Fecha final. Aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos en la anterior clase cuando les explicaba lo referente a la depreciación. Aquí lo estoy dividiendo entre 360 para que me dé en años, ¿no? Porque si lo dejo solamente así la fórmula, días, la fecha inicial menos la fecha final, pues me va a dar en días. Y como lo quiero en años directamente, pues lo divido entre los 360 días. Recuerden que a esto le vamos a sacar un valor de salvamento. Le vamos a dejar el 5%. Y finalmente hacemos el cálculo de la depreciación, que vendría a ser el valor del bien por la tasa, por los, perdón, aquí está mal, el valor del bien menos el valor del salvamento por la tasa y por los años.
Y hacemos lo mismo para todos. Tenemos aquí, esta es sería la depreciación total, la acumulada fiscal. Profe, por favor, me indica la fórmula de la que tiene en años. La de 10. La misma que utilizamos en clases en el anterior ejercicio cuando expliqué lo de depreciación. Ya, gracias. Profe, Sí, dime. el, el de maquinaria y equipo en montaje, ¿se no tiene tasa de...? En la primera, Sí, la maquinaria y el equipo en montaje todavía no lo depreciamos. ¿Qué quiere decir una maquinaria y un equipo en montaje? Que aún no está siendo utilizado. Y recuerda que la depreciación lo que nos mide es el valor del uso en los años. Y si no la estamos utilizando porque no está disponible todavía, entonces no cabe no tiene. y no tendría depreciación hasta ahí. Listo, profe, muchas gracias. Por eso en este caso, este no tendría, el resto sí. Si yo necesito sacar el gasto, porque este es el valor total, así como hicimos ayer con el deterioro de cartera, este sería el valor total. Si yo necesito el gasto, pues lo que tengo que hacer es la depreciación total, la que acabamos de calcular, los 97, menos la depreciación fiscal. Que en este caso son los 45, 475, 158. Y este menos este, pues nos da la diferencia. Y esta diferencia sería el valor del gasto por depreciación. Ahora sí, vamos acá. Buscamos la depreciación y miren que aquí en depreciación tenemos 49.298.040. ¿Y dónde es que estoy trabajando? Aquí. Y yo tengo acá 97. Por lo tanto, vamos a sacar la diferencia para saber el ajuste. En este caso sería mayor o menor valor. Si yo tengo 49 millones. Menor, profe. Tengo que aumentar mayor valor fiscal. O sea, los 49 es menor que los 97 que acabé de sacar, por lo tanto voy a aumentar. Ah, ya. Me queda este más este.
Listo. ¿Qué tenemos acá? Ahí ya nos quedan los 97, 591, 553. Vamos acá nuevamente a nuestro taller. Ya hicimos la parte de la depreciación. Ahora vamos al último, que nos dice de la cuenta 2815, correspondiente a otros pasivos. Se sabe que son deudas con terceros, de los cuales solo se tiene firmado una letra en blanco. ¿Qué dijimos con respecto a los pasivos? ¿Qué debían de tener los pasivos? Dios lo bendiga, mijo, que no le vaya bien. Si ya gritas porque los policías pensaron que yo era un chileno. Recuerden que dentro de la parte de los pasivos decíamos que para poderlos reconocer deben de ser a través de documentos soportes de fecha cierta. Los documentos soportes de fecha cierta les decía que eran los títulos valores y que esos tenían que estar totalmente diligenciados. Si yo les digo aquí que esta cuenta 2815, o sea, estos 72.990.174 es un pasivo sobre los cuales solo se tiene firmado una letra en blanco. ¿Lo puedo reconocer o no lo puedo reconocer? No, no se lo puede reconocer porque No la se lo letra puede está en reconocer, blanco. porque no. Sí. Listo. Es decir, que en este caso, pues va a ser menor valor, 72.990.174. Menos pues me queda en 0. Y tengo ya la conciliación fiscal, del resto, pues no me establece nada. Por lo tanto, lo dejamos de esa manera. Y pasamos ya a diligenciar el formulario 110. Que ese formulario, creo que lo tengo acá. Aquí dentro del formulario 110 de personas jurídicas, desde la casilla 36 hasta la 46, nos habla de todo lo que tiene que ver con el patrimonio bruto y todo lo que tiene que ver con el pasivo o las deudas, en este caso de la empresa. Entonces vamos a diligenciar. La casilla 36 nos dice efectivo y equivalentes. Dentro de esto, pues va, como su nombre lo indica, todo lo de efectivo, caja y todo lo que tenga que ver con cuentas bancarias, de corrientes, ahorros, depósitos, bolsillos de dinero, todo lo que se contemple como efectivos o equivalente al efectivo en este caso. Vamos a nuestra hoja. Y en este caso tenemos 1.124.857 de caja más 65.181.150 de bancos.
es decir, 66.406.000. No se olviden que todos los valores que vamos a registrar aquí dentro del formulario tienen que ir al múltiplo de 1000 más cercano. Inversiones, dentro de estas inversiones, pues va todo lo que tiene que ver con acciones, cuotas o partes de interés social. También va de pronto los CDTs. También pueden ir los aportes que tengan en otras entidades, como las cooperativas. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar. Dentro de esa cuenta va todo lo que tiene que ver con la cuenta número 13 de clientes, anticipos y avances, deudores varios, otras cuentas por cobrar, a excepción de los anticipos de impuestos, porque esos van en otra casilla. Del resto, todo lo que se contemple como cuenta 13 va dentro de esta casilla. Aquí nos da 316.465.000. En la casilla de inventarios 39, pues va lo de inventarios. Aquí tenemos una sola cuenta que serían los 17.689.000. Activos intangibles, recuerden que esos son todas las patentes, marcas y demás. Aquí no tenemos, por lo tanto, 0. Activos biológicos, les había dicho que son los hemovientes y todo lo que tiene que ver con las plantas, no tenemos. Y finalmente, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, casilla 42, todo lo que es activos fijos. Nuevamente sumamos. Y tenemos aquí el valor de la maquinaria en montaje, más los 5 millones de oficina, más los 6.100.000 de equipo de comunicación, más el equipo médico científico, menos la depreciación. Recuerden que la depreciación siempre es de naturaleza contraria, por lo tanto se resta. Y finalmente otros activos que en esta casilla me harían falta. Estos de aquí, los diferidos, más esta 13.55 de anticipo de impuestos. Iría la suma de estos dos. Voy a revisar esta parte de aquí. Tiene formulario. Entonces están los 27 más los 615.000. Para un total de patrimonio bruto de 458.838.000. Y finalmente, para la casilla del pasivo, no viene discriminado por obligaciones, proveedores, impuestos y demás, sino que una sola casilla para todos. En este caso, pues aquí sumamos todos los pasivos que vayamos a reconocer o que se puedan reconocer como fiscales. Los 79 de obligaciones fiscales más proveedores, más costos y gastos, más deudas con socios, más impuestos de renta, impuesto de industria, rete fuente, beneficios a corto plazo y retenciones de nómina. Sumamos todo
todo el pasivo. Me da 210, 930, miremos aquí, 210, 923, perdón, 210, 923. Es decir, que tenemos un patrimonio líquido, que en este caso sería patrimonio bruto menos los pasivos o menos las deudas, y nos da un valor de 247.915.000. Y tenemos aquí el patrimonio. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se está trabajando patrimonio? ¿Qué debemos hacer o que no debe haber diferencia patrimonial? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de revisar el patrimonio del año anterior. A este se le debe sumar la renta líquida del año que se está calculando el impuesto, y esto de aquí o este resultado no debe ser superior o inferior. Ese resultado no debe ser superior o inferior al patrimonio del año actual. Patrimonio. ¿Por qué se le suma la renta líquida? Porque se supone que en este valor, o sea, en las ganancias que obtuvo el contribuyente, es lo máximo que el patrimonio de año a año va a incrementar, porque si no, yo no puedo tener aquí, no sé, 50 millones, haber ganado ingresos de 10 y terminar con un patrimonio de 150 millones. ¿Dónde está la diferencia si solo ganó 10? ¿De dónde se sacó los 140 millones? Habría diferencia patrimonial y eso significa que hay lavado de activos o bueno, hay algunos ingresos que no se están pasando. Entonces, si yo tengo 10, pues lo máximo acá que mi patrimonio como resultado del siguiente año pues va a ser 60. Y así sucesivamente. De pronto puede darse, sí, que queda aquí en 70, 75, pero que esas diferencias, digamos, entre este y este, pues vamos a tener una diferencia del 20%, ¿cierto? Perdón, de 20 pesos. En este caso, pues pueden ser los 10 de aquí y los otros 10 puede ser justificado a través de la medición, no sé, que me fui por el avalúo, que ajusté a través del ajuste del factor multiplicador, o bueno, que reconocí algo a través de las mediciones fiscales que nos permite hacer o nos permite realizar la normatividad. De lo contrario, yo no puedo pasar de 50 a 70 sin tener una base. Y si solo tuve 10 de ganancia, porque no voy a poder demostrar de dónde saqué para poder adquirir ese patrimonio. Eso es lo que hay que tener en cuenta tanto en personas naturales como en personas jurídicas, que no haya esta diferencia patrimonial. Por lo general, pues uno hace el ejercicio, ¿no? Revisa el patrimonio del año anterior, revisa la renta líquida que está calculando y va cuadrando patrimonio. Por eso debe de primero liquidarse el impuesto para saber cuál va a ser la renta líquida o la base del impuesto con la que yo voy a poder trabajar patrimonio y saber si sí o si no. Puede ser inferior, perdón, no puede ser superior, pero inferior sí. Sí puede ser inferior, porque puede ser que yo me lo gasté. Entonces, no tuve tantos ingresos, pero tenía una casa, la vendí, me gasté la plata. Tenía cuentas, en el año anterior tenía dinero en la cuenta, pero como no trabajé, pues me lo gasté. Puede ser, el patrimonio puede disminuir.
pero de una u otra forma tiene que haber el sustento o digamos el soporte que me indique por qué incrementa y por qué disminuye. ¿Listo? Del resto, la parte patrimonial creo que es una de las más fáciles para poder conciliar tanto en personas jurídicas como en personas naturales. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda? Profe, qué pena, no tengo duda, algo fuera de contexto. ¿Se está grabando la clase? ¿Esta clase va a Sí. estar grabada? Sí, bueno, Sí. gracias. ¿Algo más? Hasta ahí sería la parte del patrimonio. Ya miramos ayer algunas diferencias entre personas naturales y personas jurídicas. Del resto se maneja igual. ¿Listo? En caso de ser esto una persona natural, pues simplemente se suma todo el activo y solo se llenan estos dos valores. Hubieran sido los 458 y los 210 porque el formulario pues no nos pide ninguna otra discriminación. Del resto va a quedar igual y también tenemos que tener en cuenta lo que les acabé de decir frente a esa diferencia patrimonial. ¿Dónde tengo aquí? Vamos a ver aquí alguna de la parte teórica con respecto a personas naturales. Creo que dentro de las primeras clases habíamos hablado o habíamos visto un poco algo acerca del tipo de ingresos que pueden tener o pueden llegar a tener. Pueden llegar a tener las personas naturales. Dentro de ese, habíamos dicho que esos ingresos se van a dividir básicamente en cédulas, porque tenemos así diseñado el formulario de rentas de personas naturales. Y dentro de esta habíamos visto, creo que lo tengo por aquí. Perdón, 210. Tenemos entonces aquí el formulario y miren que aquí creo que ya se los había indicado. Tenemos rentas de trabajo, honorarios, rentas de capital y rentas no laborales. Que eso se compone y me forma una cédula que se llama cédula general.
Y tenemos acá abajo la cédula de pensiones, la cédula de dividendos y la cédula de ganancias ocasionales. Todos estos pues representan los diferentes tipos de ingresos que una persona natural puede llegar a tener. Las rentas de trabajo, creo, vuelvo y les repito, esto ya lo habíamos visto dentro de las primeras clases, sin embargo vamos a recordar un poco. Y las rentas del trabajo, de acuerdo al artículo 103 del Estatuto Tributario, pues nos dice que son todos aquellos ingresos considerados y que se generan a través de una relación laboral, como el salario, las comisiones, las prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, recargos, horas extras, auxilios, bonificaciones, bueno, todo lo que sea ingreso para el trabajador, pues todo eso lo vamos a reconocer como ingreso laboral. Y adicionalmente a esto me dice que también puedo reconocer los honorarios, los servicios, las comisiones, siempre y cuando sean prestados por cuenta propia y que adicionalmente pues esa persona no tenga a su cargo más de 2 trabajadores o si los tuvo, este no haya sido por un tiempo superior a 90 días continuos o discontinuos. Si ya tiene más de 2 trabajadores, que el tiempo supera los días establecidos, pues ya no sería una renta laboral, sino que pasa a ser una renta no laboral. Dentro de las rentas no laborales habíamos determinado que están todos los ingresos que no tengan una casilla o más que una casilla, una cédula en específico. De esa manera, pues el resto de ingresos va dentro de esta cédula de aquí y estarían todo lo que tiene que ver como comerciantes, está también las indemnizaciones por seguro, está también dentro de esta cédula los honorarios, servicios y comisiones, pero en este caso prestados por personas que tengan más de 2 trabajadores a su cargo y por más de 90 días. Están también los valores brutos por la venta de cultivos y ganadería. Está también el valor o el precio de venta de los activos fijos poseídos por menos de 2 años, las recompensas, los dineros recibidos para campañas políticas, el dinero generado a través de propiedad industrial. Los apoyos y subsidios del Estado también se consideran como renta no laboral, a pesar de que algunos de estos son declarados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, sin embargo, hay que colocarlos como ingresos y luego como ingresos no constitutivos. Eso y el resto de ingresos, regalías, bueno, explotación de franquicias, otro tipo de ingresos que puedan llegar a tener las personas naturales, todos van a ir dentro de esta cédula o dentro de esta renta como tal. Y aquí me hacen falta dentro de también vamos a tener las rentas de capital y habíamos dicho que las rentas de capital, pues tenemos básicamente los intereses o rendimientos financieros obtenidos por entidades financieras y también de otras personas.
Y adicionalmente a esto, el arrendamiento también es considerado una renta de capital. El ingreso por diferencia en cambio de divisas, por ejemplo, ahorita que el dólar está subiendo, a veces se tiene transacciones o se pactan transacciones con una cierta TRM, pero cuando se los van a pagar, la TRM puede estar superior. En ese caso, pues va a haber una diferencia. Ese ingreso se toma como diferencia en cambio, todas las ganancias que se puedan generar. Y va dentro de las rentas de capital. Y eso, nada más va dentro de esto. Intereses o rendimientos financieros, arrendamientos y lo que les acabé de decir referente a los ingresos por diferencias en cambio. No tenemos más dentro de la cédula general. Pasamos a la cédula, perdón, de pensiones, casilla 99 hasta la 103. Esta casilla, perdón, esta cédula, pues como su nombre lo indica, lo que tiene o lo que registra son las pensiones por vejez, sobrevivientes o invalidez, en cualquiera, generada por cualquiera de los fondos que actualmente existen en Colombia. La cédula de dividendos y participaciones, pues las rentas o los ingresos generados por los dividendos, tan solo que aquí pues hacen una clasificación entre el año 2016 y anteriores, posterior al año 2017 y siguientes. Y finalmente pues llegamos a la ganancia ocasional, que esa ganancia ocasional para personas naturales, pues está todo lo que tiene que ver con loterías, rifas, apuestas y similares, herencias, legados, indemnizaciones por seguros de vida, donaciones recibidas, la utilidad generada por la venta de los activos fijos poseídos por más de 2 años. Eso sería lo que compone ganancias ocasionales. ¿Qué es lo que tiene o cuál es la importancia donde radica, en este caso, la renta de personas naturales? Es que se sepa dividir bien en qué casillas o en qué cédulas van a repartirse cada uno de los ingresos que tiene la persona natural. Del resto, pues ya el formulario, si lo podemos ver, creo que está muy grande aquí. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Miren que el formulario hay casillas que las tiene así en este gris más oscuro, que quiere decir que no aplica para estas columnas. Del resto sí. Entonces ahí mismo pues te va guiando frente a qué sí se debe diligenciar y qué no. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Recuerden que habíamos dicho que este tipo de ingresos son aquellos que la ley o bajo la ley se consideran como no gravados, o sea que no causan impuesto. Y dentro de este les había dicho que tenemos unos principales que son los aportes obligatorios a seguridad social, o sea, salud y pensión. Tenemos también el componente inflacionario de los rendimientos financieros generados por entidades financieras, valga la redundancia, y este componente inflacionario todos los años, así como mirábamos ayer el caso del ajuste y del factor multiplicador, pues todos los años también se reajusta este componente inflacionario y normalmente el banco es el que certifica. Adicionalmente a este, recuerden que las personas, vamos a abrir otra hoja. Las personas jurídicas, pues van a tener costos y deducciones.
Mientras que las personas naturales, en su gran mayoría, se van a dividir en deducciones y en renta exenta. Las deducciones, pues son todos aquellos costos o aquellos gastos que incurren las personas naturales y que bajo la ley nos determina que la persona natural se la puede descontar. Y las rentas exentas son aquellas partes del ingreso de la persona natural que se considera estaría grabada una tarifa del 0%. Y eso se considera como renta exenta. Pero hay unas específicas para cada una de las personas. Vamos a ver aquí. El artículo 206 del Estatuto Tributario es el que me habla precisamente de las rentas exentas. Dentro de las rentas exentas más comunes está los gastos de representación de los funcionarios oficiales, rectores, profesores de universidades oficiales, hasta el 50% y de jueces de la República hasta el 25%. Y adicionalmente, dentro de esta renta exenta, también me dice que están exentas las cesantías, los intereses a las cesantías que se les pagó a los trabajadores. Y tenemos unos límites, o bueno, más que límites, se le entrega a aquellas personas que obtienen renta laboral, o sea, salarios, comisiones y demás, que tengan una relación laboral normal, se le otorga un 25% de renta exenta. Solo y únicamente aplica para las personas que se consideran obtienen rentas de trabajo. Solo para ellos. Recuerden, el 25%. O sea que por su salario laboral superan para tener que declarar, pero a ellos se les hace el 25% de descuento. Sí. No sé. Sí, ya. Sí. Y tenemos aquí adicionalmente unas deducciones. Y dentro de las principales deducciones o básicas deducciones que tenemos está el de intereses de vivienda. Estos intereses de vivienda aplican para todas las personas naturales, sea que reciban rentas de capital, rentas no laborales, rentas laborales, honorarios, pensiones, bueno, cualquiera que sea el tipo de ingreso que reciba, aplica para todos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Ciertas condiciones. La primera, pues que sea exclusivamente un crédito hipotecario o a través de leasing habitacional. Porque es que a veces las personas naturales hipotecario. Dice, pero es que yo saqué un préstamo y con ese préstamo pagué la casa, terminé de comprarla, etcétera, etcétera. Si no está y no aparece como crédito hipotecario o leasing habitacional, no me lo puedo descontar, por más de que esa plata haya sido utilizada para la compra de la vivienda. Tiene que ser expresamente así, crédito hipotecario y leasing habitacional. Estos intereses que se pagan pues van a ser deducibles en el 100% y me dice que lo que hay que tener en cuenta es el límite que estos intereses de vivienda pues no pueden, en este caso no podrían superar. Para el caso de los intereses de vivienda, el estatuto, en este caso, pues
nos dice expresamente que no pueden superar 100 VTs mensuales. Ese es el monto máximo que se acepta como deducción sobre intereses de vivienda. Es decir, que al año serían 1,200 VTs anuales o al año, en este caso. Del resto, pues todos son aceptados. En caso de, y suele pasarse cuando se adquiere vivienda en común, o sea, con el esposo o la esposa o el cónyuge en este caso, cuando sucede esto y los dos declaran, pues lo que tienen que hacer es, de acuerdo al porcentaje que le corresponda de la vivienda, se van a dividir esos intereses. Si es el 50%, pues 50% el uno, 50% el otro. O en caso contrario, solo uno puede deducirse la totalidad. Ahí sí ya depende pues del juego y la planeación que se haga dentro de estos, pero solo y únicamente cuando son cónyuges. Intereses de vivienda. También tenemos como deducción los dependientes. ¿A qué hace referencia esta deducción por dependientes? A los gastos por los dependientes que tengan el contribuyente, sea hijos, cónyuge, padres, hermanos, y lo que se supone que cubre es la manutención, alimentación y demás gastos. Dentro de este, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que también tiene un límite. Bueno, esta tiene dos límites. El 10% del ingreso o hasta 32 VTs mensuales. Siempre se debe sacar los dos, el 10% de los ingresos o las 32 VTs, y se comparan y se elige el menor. Siempre se elige el menor. Este tipo de deducción por dependientes solo aplica a las personas naturales que generan, solo aplica a las personas naturales que generan ingresos por rentas laborales. Del resto no puede acceder a este tipo de deducción por más hijos, cónyuge, padres, hermanos, lo que sea que tenga. ¿Quiénes pueden ser los dependientes? De acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario, pues nos dice que pueden ser dependientes los hijos menores del contribuyente hasta tanto tengan 18 años, los hijos del contribuyente entre 18 y 23 años, pero que se encuentren estudiando en una institución de educación superior o una autorizada bajo IFEX, algún programa técnico tecnológico. Pueden ser también los hijos mayores de 23 años cuando se encuentren bajo una situación de dependencia o que tenga alguna discapacidad física o psicológica. Y obviamente en este caso, esta discapacidad tiene que estar a través de un certificado, ¿no? Y quien emite ese certificado, bien sea por la incapacidad física o psicológica, pues es medicina legal directamente.
Pueden ser también dependientes el cónyuge o compañero permanente del contribuyente que no tenga ingresos o que si tuviera ingresos o estuviera generando ingresos, esos ingresos no superen las 260 VTs. O en caso contrario, que el cónyuge o compañero tenga alguna discapacidad física o psicológica. Y si es por alguno de estos factores, pues tendrá que llevar el respectivo certificado de medicina legal. Y finalmente también pueden ser dependientes los padres o hermanos del contribuyente cuando estos no tengan ningún tipo de ingreso o que si tuvieran algún tipo de ingreso, pues no supere las 260 VTs o caso contrario cuando se puede certificar dependencia física o psicológica y que deben de tener el documento previo por medicina legal que acredite esa discapacidad. Entonces recuerden que tenemos los hijos del contribuyente, el cónyuge, los padres y los hermanos, siempre y cuando se cumpla con alguna de estas especificaciones. Que hay que tener en cuenta que la deducción por dependientes es una sola, no significa que si yo tengo 2 hijos, 3 hijos, 5, pues me voy a descontar por uno, por el otro y por el otro, el 10% por uno, 10% por el otro, no. Es el 10% o hasta 32 VTs por todos los dependientes que tenga. ¿Listo? Y para el caso de los padres que comparten hijos y solo tienen un hijo, pues el 50% va a escoger el uno y el otro 50% sobre el límite el otro. O en últimas, siempre quien debe de escoger y quien debe de tener esta deducción por dependientes es aquel que lo tenga registrado dentro de la seguridad, como beneficiario dentro de seguridad social, o sea, dentro de la salud y dentro de toda la parte de seguridad. Y si ya tienen 2 hijos, pues el uno escoge el uno, el otro escoge el otro, pero nunca se puede escoger el 100% de la deducción por un mismo hijo. En ese caso no se puede, y es más, cuando uno está diligenciando esta parte de dependientes, le piden el tipo de identificación, el número de registro civil o tarjeta de identidad para determinar pues que otro contribuyente no esté tomando el mismo hijo, la misma persona para poder acceder a a esta deducción por dependientes. Y me falta uno, este de aquí, que es la medicina prepagada. Cuando hablamos de medicina prepagada, estamos hablando exactamente de planes de medicina prepagada, así se llaman. Ojo que, por ejemplo, esos planes que vende, ¿cómo se llama? Protegemos, esos no son medicina prepagada, ¿no? Tiene que estar catalogado así y el contribuyente debió de haber firmado un contrato que diga medicina prepagada. Solo y únicamente esa. Y adicionalmente los seguros en salud. Solo estos dos conceptos. También tienen un límite y ese límite me dice que son 16 VTs mensuales. Y lo que contempla pues es que bajo esta medicina prepagada pues esté la protección del trabajador, cónyuge, hijos
y demás. Y también hay que tener en cuenta, porque a veces las personas naturales dices que yo fui al médico, que por particular, que le tocó pagar una cosa, que la otra, y etcétera, etcétera. Por más de que lleven facturas y demás, eso no se contempla como medicina prepagada ni tampoco como seguros en salud, por lo tanto no se puede tomar como deducción. Del resto, pues si está bajo estos dos conceptos como tal, sí podríamos reconocerlos y tomarlos, y aplican para todo tipo de ingresos. La única que solo aplica, recuerden que esta de aquí solo aplica para rentas laborales. Del resto, pues no puede acceder a ella. No tenemos ninguna. Bueno, aquí aplica también lo del GMF en las mismas condiciones. En las mismas condiciones que lo hacen las personas jurídicas. ¿En cuánto era deducible el GMF? El 50%. Correcto. Solo el 50%. Del resto, pues no hay más deducciones como tal. Y aquí en los intereses, perdón, me faltó uno, que se adicionó interés. Que se adicionó últimamente o este año apenas fue que se utilizó, que son los intereses por ICETEX. Y en este caso es 100% deducible. El resto, pues, no existe más. Por eso es que cuando a veces se hace renta de personas naturales, uno no sabe qué más deducirle porque no se acepta otra deducción. No se acepta otra renta exenta más de las que contempla el artículo 206. Dentro de esas rentas exentas, yo les había dicho que tenemos, volvemos acá arriba. Primero las cesantías y los intereses a las cesantías. Claro que hay un cuadrito, ¿no? Que no depende del valor de las cesantías, si están en su totalidad o no. Si no, solo una parte queda como renta exenta, pero depende del valor, aunque en su mayoría sí quedan como exentas. Tenemos también los aportes voluntarios a cuentas AFC. ¿Qué son las cuentas AFC? ¿Esas cuentas son para el fomento de la construcción? Sí, Esteban. Ahorro para el fomento de la construcción. Se Ahorro supone para el que fomento de la son... construcción. Sí, se supone que son un fondo de ahorro que realizan las personas naturales o bueno, cualquier tipo de persona para posteriormente ese dinero utilizarlo en la compra, adquisición, remodelación o algo que tenga que ver justamente con la adquisición de vivienda, ¿no? Nueva o usada. En este caso, estas cuentas AFC pues también tienen unos límites, porque aquí todo tiene límite, y me dice que este beneficio no puede superar las 3,800 VTs y que adicionalmente este ahorro cumpla con el fin, ¿no? Que es la compra de vivienda. Y si no cumple con ese fin de la compra de vivienda, pues que al menos el ahorro esté dentro de la cuenta FC por un tiempo mayor a 10 años. Y si no es por un tiempo mayor a 10 años, que la persona ya se encuentre pensionada. Solo bajo esas condiciones se considera ese ahorro que se está enviando allá como exento. De lo contrario, no. ¿Ok?
queda grabado. Y también tenemos los aportes voluntarios a pensión. A veces las personas, para efecto de subir un poco la mesada pensional, realizan aportes voluntarios fuera de lo normal. Y en ese caso, igual, el límite son 3.800 VTs. Tiene que estar dentro del fondo por un tiempo de 10 años o la persona ya tiene que estar en edad pensional. En ese caso los puede sacar, porque si no es una vuelta, ¿no? Que uno ahorra, me lo descuento en ese año y si al otro año lo voy a sacar, pues en el otro año se me va a grabar ese dinero. Entonces no hice nada. Necesariamente tiene que ser cumpliendo los 10 años o que se cumpla la edad pensional. Normalmente este tipo de aportes voluntarios y esto de cuentas AFC lo hacen los pensionados, porque a ellos sí les conviene cuando son pensionados y están generando otro tipo de ingresos como rentas de capital por arrendamientos, cultivos, yo qué sé. A ellos les conviene como para tratar de minimizar y bajar un poco su impuesto, pero del resto no. Esto es lo que quieren quitar en la nueva reforma tributaria, con el fin de evitar que puedan bajar su declaración de renta. Y otra cosa que quieren quitar y quieren disminuir son esta limitación de los dependientes, pero pues bueno, hay que ver y hay que esperar a ver qué sucede. Tenemos también como rentas exentas, lo que les decía hace un rato, el 25% de las rentas laborales solo aplica para rentas laborales, no aplica para los demás. Y el resto ya serían rentas exentas en específico. Ay, Dios mío. ¿Dónde iba? Aquí. Del resto ya serían rentas exentas en específico, como les hablaba hace un rato, los oficiales, los militares, policías que tienen altos rangos, parte de su salario se encuentra catalogado como renta exenta, unos el 25, otros el 50 y hay algunos que incluso tienen hasta el 100%. Pero ahí sí ya depende del rango en que se encuentre cada uno, tanto la policía, Fuerza Aérea, los militares y la Marina. Y lo mismo pasa con los jueces, los magistrados, los fiscales, los profesores de educación superior pública, pero y ya, pare de contar del resto, sí pague todo. Y obviamente pues nuestro famoso Congreso, ¿no? Senado y Cámara de Representantes, pues ellos también tienen parte de, la mayor parte de su salario catalogado como renta exenta, entonces por eso es que no terminan pagando impuesto casi. Del resto ya no beneficia a nadie más. Para el caso de los dividendos, habíamos dicho que los dividendos son las utilidades que se generan en otras empresas y que les pagan a las personas naturales. Esos dividendos pues van al 100%. Creo que no tenemos más. Este cuadrito de aquí básicamente es el resumen de todo lo que les acabo de decir. Y aquí nos dice a quién aplica y quién no aplica. Miren, dependientes aplica para rentas de trabajo, para capital no, laboral no, pensiones no, dividendos no. La medicina prepagada aplica para rentas de trabajo, el resto no. Los intereses de vivienda, mire que aplican para todos, a excepción de los dividendos, porque los dividendos no tienen nada. Esos van solitos. Si me pagaron 10 millones, pues a los 10 millones les aplico la tarifa y ya, pare de contar. No tiene nada que yo me pueda descontar, deducir como para disminuir un poco la base de liquidación del impuesto. Se van solos. Y las de pensiones sí les aplican, sino que
sería desperdiciar aquí si yo coloco los intereses de vivienda, porque las pensiones por sí solas tienen otra renta exenta. Pensiones, solos para pensiones, y me dice que son 1,200, perdón, son 1,000 VTs mensuales, es decir, 12,000 VTs anuales. Y si hacemos esto, pues las pensiones que vendrían a ser exentas o bueno, grabadas son aquellas que superan como los 38, casi 40 millones. Y no existe en este momento. Entonces, la mayoría de pensiones están declaradas como exentas, no se paga impuesto. Entonces, por eso es que aquí en el cuadrito, pues le colocamos no aplica, porque eso sería desperdiciar si ellas de por sí ya vienen ganadas como, o ya tienen ganada su renta exenta. El GMF, miren que me dice aplica. Las cesantías, los fondos a cuentas AFC y los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, los intereses y las cesantías, pues obviamente solo a las rentas de trabajo, porque al resto no le pagan cesantías. El 25% solo a las rentas de trabajo, el resto no. Y adicionalmente a todos estos límites que tienen cada uno, porque miren que esta dice 3,800 VTs, 1,000 VTs mensuales, 100 VTs mensuales, 32 VTs, 16 VTs mensuales, que el 50%. Además de esas limitaciones, hay una limitación general que me dice que la suma de las deducciones más la renta exenta no puede superar el 40% de los ingresos netos ni tampoco 5,040 VTs. Entonces está limitada, hay que sacar los dos límites. ¿Cuántos son 5,040 VTs y cuál sería el 40% de los ingresos netos? Se saca esa limitación y se verifica que la suma de las deducciones y la renta exenta pues no supere ese valor. Si lo supera, pues yo cojo que el límite siempre lo comparo y coloco el menor, porque aquí hablamos de límites. Y para el caso de costos y gastos, los costos y gastos solo aplican para rentas laborales cuando estamos hablando que la renta laboral o el ingreso, para rentas no laborales. Cuando estamos hablando que la renta no laboral o el ingreso no laboral, pues se hace referencia al comercio, la venta de ganadería y todo lo que tiene que ver con agricultura, porque estas personas sí pueden demostrar a través de soportes, facturas y demás sus costos y gastos. Y lo mismo porque a veces llevan o pagan empleados una nómina, entonces eso se considera costo y gasto. Y miren que incluso aquí dentro del formulario los tenemos aquí. Costos y deducciones, miren que aplica para las rentas no laborales, casilla 77, y adicionalmente para las rentas de capital. Y en rentas de capital, pues si mi renta de capital es el arrendamiento, mi costo y mi gasto deducible, que va a ser el impuesto predial, el mantenimiento que se haga de las instalaciones, bueno, yo qué sé. Recuerden que así como hicimos con personas jurídicas, pues estos costos y estos gastos deben de guardar los mismos requisitos de allá, tanto formales como generales, o sea, la causalidad, la proporcionalidad,
periodicidad, y la necesidad. Y los requisitos formales frente a soportes, facturas, seguridad social y demás. Eso sigue siendo igual, pero aplica en últimas para estas. Y en este último cambio que se incluyó en el último formulario, las rentas de trabajo me las dividió en dos. Las de trabajo y rentas por honorarios, compensaciones y servicios sujetos a costos y gastos. ¿Por qué me la dividió entre dos? Porque a estas rentas de trabajo yo le doy ese 25% de renta exenta que les hablaba hace un rato, pero estas de acá no. Acá me dice escoja, o quiere el 25% o quiere costos y gastos. Usted verá. Y ahí lo que hay que hacer es planeación y mirar qué es lo que más me conviene, si de un lado o el otro, y si necesariamente hay que hacer el ejercicio. Pero solo y únicamente para eso se aplican, para el resto no, no tendrían costos y gastos, digamos. Renta de personas naturales no es que tenga muchas cosas. Aquí lo que debemos de aprender y lo que debemos de aplicar más que nada son toda esta serie de limitaciones. Del resto, no es mucho. No, digamos que no tiene mayor complicación una vez uno se recuerde estos límites de aquí. Del resto se aplica igual y es que no hay más. La normatividad no te deja deducir algo más y tampoco disminuir la renta o disminuir el ingreso a través de otra figura. Solo son esas las deducciones que existen y esas las rentas exentas que existen. No hay más. Pare de contar. Entonces, a veces sí, digamos que es un poco fácil la declaración de renta de personas naturales. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la persona natural que no lleva contabilidad es muy desorganizada. Entonces, siempre es un poco difícil que digan la verdad y demás. Por eso es que, bueno, personalmente no, prefiero no hacer renta de personas naturales. No me gustan. Pero en sí es fácil porque es básicamente este cuadrito que tenemos aquí, el resumen de todo lo que hay que hacer. Maneja una tabla de diferente frente al impuesto. Tenemos tarifas marginales que se encuentran en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que van desde el 0, 19, 28, 33, 35, 37 y 39%. Y aquí me dice como líquido, la base en VT es menos el valor de la VT por el porcentaje y así sucesivamente se aplica a cada uno. Tenemos una tarifa de dividendos que está en el artículo 242 del Estatuto Tributario y que esta va de 0 o 10%, por lo general el 10%. Y en ese orden de ideas, pues no hay más dentro de lo de personas naturales. Nos queda una clase, ¿cierto? Nos queda una clase y nos haría falta ver ejercicio de persona natural y ganancia ocasional, pero ganancia ¿No nos ocasional. queda el 9 y el 16? El 16 es el examen final. Ah, Queda una clase. Pero no sé si meterles de una vez todo. No, hagamos una cosa. Lo que pasa es que de lo que acabamos de patrimonio, pues voy a dejar obviamente taller, que hoy lo subo, ahorita que terminemos la clase, pero bueno, hay algunas personas que ya me enviaron el taller de
jurídicas, otras no, y ya se les va acumulando y si termino persona natural, se les va acumulando el de persona natural. Dejemos el ejercicio de persona natural para la siguiente clase, ¿les parece? Sí, profe. Sí, Sí, voy a profe. acabar, Sí, voy profe. a acabar de ver ahorita. No, es que si hablo de ganancia ocasional los confundo también. Ay, yo creo, ¿saben qué? La siguiente clase, yo creo que ya voy a la universidad, la vamos a tener el día 9 normal y para la semana del 14 al 19, miramos, si el 9 nos hace falta algún tema o algo que no quedó claro, nos reuniríamos el 15, o sea, un día antes del parcial, ¿les parece? Sí, profe. Ok, Sí, ¿qué es profe, lo que mejor. necesito que Sí, vayan profe. pensando? ¿Qué es lo que necesito que vayan pensando? Es examen final. ¿Qué prefieren? ¿Persona natural o persona jurídica? ¿Listo? Eso me lo dicen la siguiente clase. Claro, Vayan después de que pensándolo. miramos persona natural, porque Sí, no sí, sabemos todavía. sí. Vayan pensándolo, vayan hablándolo entre ustedes y en la siguiente clase me definen. ¿Listo? Ustedes deciden. ¿Ok? Profe, profe. individual. El examen, sí. El taller de patrimonio es en Vinas. Vale, profe, gracias. Profe, ¿Listo? qué pena. Dime. No te olvides de compartir la clasecita para volverla a ver. Sí, ahorita Me estaba pasaste. justamente bajando el video, yo creo que ya debe haber subido, ahorita lo subo. Ajá, y ¿Listo? la materia también de Excel para que Sí, nosotros profe, el estudiamos Excel ahí. también, Ok. porfa, gracias. Listo. Nosotros estudiamos ahí. Profe. Gracias. Bueno, no hay Profe, problema. las clases que va a subir serían la de ayer y la de hoy. Sí, las otras ya están. Ya. Ya, gracias, profe. Bueno. Eso, chicos, entonces nos vemos el siguiente miércoles. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Cualquier cosa, saben que me pueden estar escribiendo y demás. Que Gracias. tengan una buena noche. Listo, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.